Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablábamos que el fin de cada uno de nosotros no lo sabemos. Y el que está al lado de nosotros o el que vive con nosotros, tampoco. Y ese puede estar más cerca que el mismo fin del mundo. Y que hasta ese momento, hasta el fin de esa persona o el fin de nosotros, tendremos tiempo de poder llevar el mensaje de parte de Dios. Y su palabra dice que debemos creer en Dios, pero como dice la Escritura, no es de mi manera, ¿sí? Tenemos la costumbre de hacer las cosas a nuestra manera siempre. Y yo lo amo o yo la amo, pero a mi manera. Y las parejas sabrán que si a uno lo aman a la manera del otro, muchas veces hay más problemas que beneficios en ese contexto. Es que yo la amo, pero la amo a mi manera. Entonces yo la trato como la trato porque a mí se me ocurre así. Y queremos hacer eso mismo con Dios, amar a Dios a nuestra manera, ¿sí? Y creer en Dios a nuestra manera. Pero ahí dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces vamos a ver cómo hay que creer en Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y vamos a leer el verso 12. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. Tarea para todos, traer Biblia o instalarla en el celular. Deuteronomio 10, 12. Porque muy seguramente el celular sí no se nos queda, pero la Biblia sí. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Así hay que creer en Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero resulta que cuando empezamos el proceso de conocer de Dios, el proceso de nuestra vida espiritual, de acercarnos a buscar de Dios, usualmente nuestro corazón está roto. Pocos tuvimos el privilegio de conocer de Dios antes de tener muchos problemas, antes de meternos en muchos problemas. Porque si el corazón está roto, es difícil amar con todo el corazón. Porque ya hay una herida, porque ya está lastimado, porque ya ha habido sufrimiento, porque ya hay dolor, pero sobre todo ya hay desconfianza. Y eso lo vuelve difícil. Entonces, amar con todo el corazón, si nuestro corazón ha sufrido mucho, es difícil. Y hacemos un ejercicio en el cual el plan es poder evaluar realmente cómo amamos. Y les voy a pedir un favor, que cierren sus ojos un instante nomás, y con los ojitos cerrados piensa en la persona que más amas. No importa quién sea, piensa en la persona que más amas. Y ahora abre tus ojos. Bien, ahora volvamos a cerrar los ojos. Vuélvelos a cerrar y piensa en el presidente de la República. Ábrelo rápido, abre los ojos rápido. ¿Cómo se sintió cuando estaba pensando en la persona que más ama? ¿Y cómo se sintió cuando estaba pensando en el presidente? ¿Sí? Aquí no está la primera dama de la nación. Entonces todos estamos con libertad de sentir bastante diferencia, ¿cierto?
Muy diferente. Vuelva a cerrar los ojos, por favor. Y con los ojos cerrados vuelva a pensar en esa persona que más ama. Y vuelva a abrir los ojos. Y ahora vuelva a cerrar los ojos, por favor, y piense en Dios. Y abra sus ojos. Y note que también es diferente. ¿Por qué? Porque es que resulta que amar con todo el corazón no es tan fácil como decirlo. Y Dios sabe eso. Dios sabe que nuestra vida espiritual nos exige un cambio total. Nosotros, cuando empezamos la vida espiritual, cuando empezamos a conocer de Dios, necesitamos dar un cambio de 180 grados. He andado siempre por este camino pensando que es lo correcto, pero cuando conozco de Dios, me doy cuenta que este camino no me lleva a la eternidad, ni a la salvación, ni siquiera a la felicidad. Y Dios me está llamando a que dé un giro completo, 180 grados, y empiece a buscar su presencia, la vida espiritual. Pero ese cambio de girar de un lado a otro no siempre es tan rápido. Nos puede dar mareo, ¿sí o no? Ese giro de 180 grados usualmente puede ser gradual. Lo que no puede ser es que yo me demore toda la vida en dar el giro. Lo puedo hacer paso por paso e ir cambiando mi ser, mi vida, mi enfoque. Pero no puedo quedarme años y años aquí, ya giré un poquitico y me quedo indefinidamente girando. Porque aunque es un proceso, no puede ser tan relento, hermano. Porque yo puedo pasar no solamente días, semanas, meses, sino años y años, inclusive décadas, cambiando el curso de mi vida. Entonces, ¿cómo hago para amar a Dios? Porque es que si vemos que el propósito es amar a Dios con todo el corazón, ¿cómo lo hago? Si yo soy de los que digo, yo cuando cerré los ojos y pensé en Dios, me puse a pensar en otra cosa. Me fui por otro lado. No sentí nada. ¿Cómo hago para amar a Dios? Y es que resulta que para amar a Dios debo conocerle. Debo aprender de Él. Porque no es amar una idea, una sospecha, algo que no conozco. Debo aprender de Él. Pero además de aprender de Él, debo seguir sus pasos. Debo disfrutar de sus bendiciones. ¿Cómo hago para amarlo si no tengo ni idea de quién es Dios, ni qué he recibido de Él, ni qué significa vivir con Él? Y ese es el asunto para muchos de nosotros, que queremos amar a Dios, pero como si eso fuera algo que yo lo digo y ya. Eso es un proceso. Porque ¿qué sucede? Tenemos que diferenciar el amor a primera vista del amor. Yo vi a esa muchacha, esos lindos ojos, su cabello que lo moneaba la brisa y quedé flechado. Y me enamoré. ¿Eso será amor? Y cuando llega a hablar con esa persona, se le acabó el amor, hermano. O cuando por fin le conoce, enamorarse y amar es muy diferente. Nosotros queremos enamorarnos de Dios como un amor a primera vista, que Dios nos fleche. Y resulta que muchas veces nuestro ser no actúa en respuesta de esa forma. Somos diferentes. Ese amor debe ser algo más trascendental. Porque más de uno anda por la calle enamorado de todas las mujeres que pasan.
Puede suceder. Pero eso no es amor. Ese amor es ese fruto del Espíritu Santo que hablamos en Gálatas 5:22, que es ese amor que viene de parte de Dios mismo, que nos perdura para siempre, que nos fortalece, que nos ayuda, que es el verdadero amor que debemos sentir. Pero eso es un proceso. Pero nota que el versículo de Deuteronomio 10:12 que acabamos de leer no es solo amar. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, que lo ames y ¿qué? Y sirvas. Amar y servir son dos cosas diferentes. Usualmente podemos ver o una o la otra. Un ejemplo sencillo: en el trabajo uno puede servir y no más. Pero algo más personal, más íntimo, los esposos. Y usted mira que la esposa le ha servido a su esposo por muchos años. Y puede que ahí no haya amor. ¿Sí será posible eso? No hay amor, sino que aguante. Eso no es amar. Le sirve, pero para todo. Hasta las pantuflas se las llevan. Le da la sopita en la boca. Le elige la ropa, hermano. Eso es servir. Pero también en esposos puede suceder que haya también el servir y el amar, que es lo que debería ser. Que tanto el esposo como la esposa le sirva al otro, que el esposo también le lleve las pantuflas a la esposa y le haga un masajito en los pies y lo haga con amor. ¿Por qué? Porque esas dos cosas, aunque no siempre se dan juntas, se pueden dar juntas, y es más rico si se dan juntas, ¿o no? Claro. Porque si es sin amor, ahí están sus chancletas. En cambio, con amor, mira mi vida, aquí están las chancletas. Cielito, ternura, cuchicuchi. Eso es una diferencia bastante grande. Entonces mire que el llamado no es solo a amar, sino a amar y a servir. Pero no es lo mismo amar y servir que amar y servir con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque así es con Dios. Miremos el proceso. Volvamos a leer el mismo versículo, yo creo que nos lo vamos a aprender. Deuteronomio 10:12 comienza diciendo: ahora pues, ¿qué? Israel. Ahora pues, Israel. ¿Quién aquí se llama Israel? Nombre relativamente escaso, por lo menos en nuestros territorios. Pero este mensaje es para ti. Porque este mensaje es específico para el pueblo de Dios. Dice: ahora pues, Israel. El mensaje es para el pueblo de Dios. Entonces te pregunto, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es su pueblo? ¿Nosotros, los que estamos acá, solamente? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y deje marcado su Biblia en Deuteronomio 10:12, que vamos a volver allí, aunque muy seguramente usted ya se lo sabe de memoria. Y vamos al Evangelio de Mateo 24, verso 14. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo no quisiera que todo el mundo fuera el pueblo de Dios. Y resulta que no.
¿Por qué? Porque como dice acá, que el evangelio será predicado ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Pero para qué? Para testimonio a todas las naciones. O sea, para que conste a todas las naciones. Porque aunque todo el mundo se enterará, no todo el mundo se salvará. ¿Sabía usted eso? Que aunque todo el mundo puede salvarse, no todo el mundo lo buscará. Y eso hace la diferencia. Porque para pertenecer al pueblo de Dios, solamente es necesario buscarlo, estar en él. Pero aunque yo haya nacido en el mismo Israel, la nación, puede que mi corazón esté lejos de Dios y me aparte tanto de Dios que ni siquiera pertenezca a su pueblo. Y puede también ser que yo nací tan lejos de Israel, al otro lado del mundo, pero como he buscado de Dios y he estado dispuesto a estar con Él, yo paso a pertenecer a su pueblo. Entonces, ahora pues Israel significa que es para ti, que es para ti. Y léelo así: ahora pues Israel, ahora pues tu nombre es para ti. Es para ti que quieres recibir la bendición de Dios para ti y tu familia. El asunto es contigo, que quieres vivir y disfrutar eternamente de la mano de Dios. Entonces el paso 1 es reconocer que esto es contigo. Este asunto es contigo. Y el paso 2 está ahí mismo en Deuteronomio 10:12. Volvamos a él. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temer a Dios. Ese es el paso 2. Y a nosotros nos hablan de dos tipos de temor: el temor reverente y el miedo. Cuando ahí dice que temas a Jehová tu Dios, uno prefiere decir ese temor es el temor reverente, como ese anhelo de hacer las cosas bien para no molestar, sino para agradar al otro. No es que tenga miedo que me golpee, me hiera, me lastime, me mate, sino que yo lo hago para que el otro esté feliz, y ese es el temor de Dios. Pero esa palabra temor también hace referencia a miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque es que nosotros le tenemos actuamos más rápido por miedo que por reverencia. Juanito, vaya a lavar la loza. Sí, ya voy. Que vaya a lavar la loza. Y hasta que no sale con la varita, el niño no corre a lavar la loza. ¿Eso lo está haciendo por temor reverente o por miedo al castigo? Y nos portamos como niños delante de Dios. Porque como nuestra vida espiritual acaba de empezar, somos como niños espirituales. Y actuamos por miedo a Dios. Que temas a Jehová tu Dios, ese sería el paso. Pero ¿cómo estamos dando ese paso? ¿Por miedo a la muerte? Es que cuando el avión empieza a temblar, actuamos orando. Ahí se empieza a orar todo el mundo, hermano. ¿Será por reverencia a Dios o por miedo? Señor, gracias por este vuelo, Señor. Y en reverencia a ti entrego mi alma. Eso es un clamor, hermano. ¡Ay, Dios mío! Por miedo a la muerte, hermanos. El miedo nos mueve. Miedo a la enfermedad. Es que la situación está tan grave,
como me voy a morir de esta enfermedad tan grave, ahí sí busco de Dios. Y Dios hace el milagro y lo sana y se le olvida, hermano. ¿Por qué? Porque solamente actuó por miedo. Miedo a la muerte, miedo a cualquier cosa, a la pérdida. Se va a morir otra persona. Mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hijos. Y por miedo a esa muerte, a esa pérdida, busco de Dios. O cualquier pérdida, el trabajo, un negocio, un bien, una oportunidad. Y por miedo actuamos. Pero resulta que nosotros debemos pasar del miedo al temor reverente. Usted no quiere que su hijo solamente actúe cuando usted ya lo va a castigar, ¿o sí? Porque entonces de entrada lo castiga. Nunca lo castigo de antemano por si acaso. Por sospecha, sí. Usted desea no solamente que él vaya y haga lo que debe hacer, sino que lo haga por su propia voluntad. Por reverencia, porque ve que tú estás cansado o estás cansada y va a hacer las cosas. O porque ve que estás ocupado en otra cosa. Por reverencia. Nosotros también, como niños espirituales, debemos pasar del miedo al temor reverente. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ese es el paso 3. Deuteronomio 10:12 dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Ese es el siguiente paso. Que andemos ¿en cuántos caminos? En todos sus caminos, en el camino de Dios, pero siempre permanecer en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque si yo camino en el camino de Dios, aprendo de Dios, aprendo a conocerle, aprendo a saber qué Él espera de mí, aprendo a ver cómo me está bendiciendo Dios. Y de esa forma, mi corazón empieza a moverse de tenerle miedo a tener ese temor reverente, a ser reverente a Dios, a dejar de pelear contra Dios, a dejar de luchar en contra de Dios. Porque empiezo a conocerle y empiezo a ver que es mejor andar con Dios que andar sin Él. Y si yo ando en todos los caminos siempre de la mano de Dios, me evito un montón de problemas, hermano. Pero como uno no quiere andar en todos los caminos con Dios, porque sabe que mejor me salgo tanticos grados para este lado, entonces me estrello. Y volver nuevamente es difícil, porque ya hice mal. Y ahora volver al camino de Dios me cuesta más. Mientras que si yo ando siempre congregándome, por ejemplo, o estudiando la palabra de Dios, incluso orando, hermanos, ayunando, haciendo vigilia, buscando la presencia de Dios, siempre en el camino de Dios, voy a ver los resultados de las cosas buenas que Dios hace en mi vida. Y voy a poder disfrutar lo que Dios tiene para mí. Voy a poder vivir tranquilo de la mano de Dios. Y dejo de tenerle miedo al fracaso, al error, a la enfermedad, a la muerte. Y empiezo a disfrutar lo que Dios hace conmigo. Y pasamos del miedo al temor reverente. Ese paso es muy importante. Pero ¿cómo sigue diciendo Deuteronomio 10:12? Dice que andes en todos sus caminos y que lo ames. Ese es el siguiente paso. Porque de tanto andar en el camino de Dios empiezo a ver lo delicioso que es andar con Dios, lo bueno, lo chévere, lo rico que es andar con Dios, la ventaja de andar con Dios, la diferencia de andar con Dios y andar sin Dios, porque uno anda en el camino de Dios siempre y cuando se sale dice, uy, la embarré, uy, qué mal hice,
uy, qué pena con todo el mundo, qué pena con mi esposa, qué pena con mis amigos, con mis compañeros, con la iglesia, con mis compañeros de trabajo, con todo el mundo. Se da uno cuenta que es tan rico andar con Dios que uno termina, ahora sí, amando a Dios. Pero note que es un proceso, porque uno quisiera de entrada amar a Dios y hacer todas las cosas bien. Eso yo vi el primer día de la iglesia y eso salgo, mejor dicho, renovado, reluciente, resplandeciente, y de ahí en adelante no vuelvo a decir ni una mentira, ni un pecado, ni nada. Y qué rico que fuera así, así debería ser. Pero no, porque como uno da el giro tan rápido, entonces le entra el mareo y se le mueve el piso. Y mucha gente tropieza y cae. Pero ¿cuál es el plan? Que nos enamoremos ahí sí de Dios para que podamos andar siempre en el camino de Dios. Pero para enamorarnos de Él tenemos que estar caminando en el Señor y tener amor para con Dios, pero eso sí, amor real. Amor que es ese deseo de estar con Dios, ese deseo de estar en Dios, ese deseo de adorar a Dios, de cantarle alabanzas, de honrarle, de hacer las cosas bien para Él, de buscarle, de conocer más de Dios, ese deseo de buscar más y más de Dios. Porque es que cuando uno está empezando, uno va a la iglesia, ese versículo ya me lo sé. Entonces, eso que dijeron, ya me lo sé. Y no profundiza, hermano, no busca más. No entra más a la presencia de Dios. Pero cuando uno ama a Dios, uno coge un versículo, hermano, y lo disfruta, hermano. Le saca el jugo. Lo mastica y lo mastica y lo mastica. Pero lo disfruta y lo disfruta y lo disfruta porque lo hace con amor. Porque desea leer la palabra de Dios, desea orar. Pero cuando uno está empezando, no. Uno, qué aburrimiento orar. Pero bueno, vamos a orar porque me dijeron que había que orar. Arrancamos. A la 1, a las 2 y a las 3. No se me ocurre nada. Cuando empezamos, a veces no sabemos ni siquiera qué palabras decirle a Dios. Con el pasar del tiempo uno ya aprende que hablar con Dios es contarle las cosas. Hola Dios, buenos días. Gracias por este día. Amén. Y con el tiempo aprende que puede conversar con Dios. Pero todavía le cuesta. Y uno dice, bueno, voy a orar 5 minutos, como dijeron en la iglesia. Y arranca, Señor, gracias por este día, Dios. Y gracias porque tú me bendices en el trabajito, Señor Santo. Y espero que hoy me vaya bien. Amén. Y mira el reloj, hermano. Se siente que ha orado como 1 hora y no ya ni 1 minuto, 2 minutos. Y no es el tiempo, hermano, es el deseo en el corazón de buscar la presencia de Dios. Pero cuando ya amas a Dios, el tiempo se te escapa. Te toca colocar la alarma, es para que no te pases. Es tan rico y es tan diferente. Pero allá podemos llegar todos. ¿Cuál es el plan? Que andemos en el camino de Dios siempre, siempre. Porque llegará un momento en el que amarás a Dios de tal forma que el tiempo con Dios se te escapa. Sientes que es muy poquito, que quisieras más, que te despiertas en la noche y en vez de pelear porque no te pudiste dormir y porque te despertaste y empiezas más bien a orar en ese momento y te quedas dormido hablando con Dios, pero disfrutando ese momento. Ese deseo de buscar más de Dios, de necesitarle. Porque cuando uno está empezando con Dios y todavía no hay ese amor, el domingo se levantó tarde y se le olvidó que era el día de ir a la iglesia, hermano. Y se acuerda, el jueves se acuerda. Pero cuando amas a Dios, deseas que llegue el día de congregarte, de buscar la presencia de Dios. Como los enamorados, hermano. Porque usted sabe que solamente puede ir el viernes a visitar la enamorada que tienes por ahí. Ay, tiempos aquellos. Y tú haces rayitas, hermano, ya casi es viernes.
pero tengo que comprar esto el lunes porque el martes no lo venden y llevarle el miércoles y comprar el jueves y apartar las flores para el viernes en la mañana. Porque como va a ir en la noche, entonces ya esa hora está cerrado. Todo preparado para la cita. Con Dios llegamos a ese punto, que deseamos realmente estar en la presencia de Dios, estar en Él, buscar de Él, vivir para Dios. Y yo puedo hablarle a otros de Dios, que puedo predicar, que puedo enseñar, que lo que yo hago gira en torno a Dios, que me programo y me organizo para hacer mis cosas conforme a Dios. Eso es amar a Dios. Y ese es el paso número 4. Paso número 5. Ahí sí, Deuteronomio 10:12, ¿cómo continúa diciendo? Y que lo ames. ¿Y qué? Y sirvas a Jehová tu Dios. Ahí sí, servir a Dios. Y es que es un error muy común, que ponen a servir a las personas antes de tiempo. Llega a la iglesia, el primer día lo vieron muy motivado, al siguiente día vaya a dirigir tal grupo. Y no es que uno tenga que hacer todos los cursos y todos los posgrados y todos los estudios para poder servir a Dios, pero sí debe amar a Dios. No es solamente enamorarse, porque debe ser algo serio. No es me gustas, casémonos, no. Es un compromiso serio, ¿cierto? ¿Crees en el amor a primera vista o debe volver a pasar? Y la gente cree que es porque hoy estoy emocionado con Dios, entonces puedo hacer, venga a que dirija la alabanza, a que se encargue de los instrumentos. ¿Usted sabe tocar tal instrumento? Venga para acá de una vez. No, señores. Y no, señores. ¿Por qué? Porque es necesario que ames a Dios. Y vemos que no es solamente la emoción. Porque ¿cuántos líderes echan para atrás porque fueron puestos a servir sin estar listos, sin estar preparados? Y en vez de llevar al pueblo a Dios, cuando echan para atrás, los arrastran a la muerte. Y hay mucha locura y mucho desorden cuando se actúa de esa forma. Y vemos líderes que dicen, no, lo que pasa es que yo como que voy a poner una iglesia aparte. Porque es que cuando tocamos tal puntico ya no me gustó. Ya no me sentí bien. Me siento bien, es aparte. Y el proceso con Dios es diferente, hermanos. No es de sentirse bien nomás. Porque cuando usted se casa, ¿cuánto dura la luna de miel, hermanos? ¿30 años? ¿40 años? ¿Cuánto es que dura la luna de miel? Un año es bastante para una luna de miel, hermano. Vámonos, un año de luna de miel. Excelente. Lo echan de trabajo. El asunto está en eso, hermanos. Sin presumir, sin presumir. Hermanos, porque es que qué rico estar enamorado. Pero les pregunto, ¿en la relación de pareja hay problemas? Ahí sí todo. Cuando dijeron que la luna de miel duraba un año, ahí sí nadie apoya, hermano. ¿Por qué? Mire, hermano, si uno se pelea con la mamá de uno, que fue la que se lo aguantó uno en la barriga, la que sufrió tantísimo para que uno naciera, que se quedó despierta cuando uno tenía fiebre, que lo bañó, que lo cambió, que lo limpió, que tantas cosas, y uno tiene el descaro de pelearse con la mamá. Uno en esencia puede tener problemas con cualquier persona. Y en el reino de los cielos queremos que la luna de miel dure por lo menos un año. Pero pueden haber problemas o no. Porque cuando tú conoces de Dios desaparecen los problemas, ¿cierto? Mentira, eso no es así. Los problemas siguen presentándose. La ventaja es que tenemos a Dios que nos respalda y podemos solucionarlo.
Eso es muy diferente. Pero el asunto está en que yo debo estar dispuesto, estar amando a Dios para poder servirle. Porque cuando tenga un problema o un tropiezo, no debo echar para atrás, sino seguir adelante. Porque si estoy sirviendo a Dios y veo que la persona a la que le estoy predicando me ataca, digo, no sigo más. Porque yo paso a ser ministro de alabanza y cuando canto no me aplauden, no más porque eso no le gustó a la gente. Porque cuando voy a enseñar, enseño como sea, estoy haciendo daño. Entonces es necesario estar comprometido con Dios de verdad y no por emoción. ¿Será que eso le pasa a muchas parejas, hermano? Ay, es que es tan lindo, no importa que no tenga trabajo, no importa que tenga tantos problemas, no importa que haya salido de no sé dónde, no importa que no sé qué, yo lo amo. Y se casan por puro amor. Eso así sea debajo de un puente en mi vida, pero vamos a vivir juntos y vamos a salir adelante. Y cuando no le llega el salario, hermano, hasta ahí llegó el amor. Porque eso no es, hermano. Y con Dios hay un compromiso muy serio, un compromiso responsable para servirle a Él. Pero mira que dice, y sirvas a Jehová tu Dios. Y ese sería el paso 0. El primer paso antes del paso 1. Porque es que yo debo reconocer que Dios es Dios, pero que Dios es mi Dios. Y uno dice, pero es obvio, ¿sí? No es obvio. No es obvio porque uno empieza pensando que Dios existe, que está en el cielo y ya está bien. ¿Sí? Y que, bueno, eso de la creación como que todavía no me cuadra. Bueno, y el asunto con los ángeles, al fin, ¿cómo es? Y los dinosaurios existieron. Y bueno, y en el arca de Noé sí cabía toda esa gente y todos esos animales. Y tantas preguntas y tantas dudas. ¿Será que sí estoy reconociendo que Dios es Dios? ¿Y qué es ser Dios? Dios es aquel que tiene el poder por absolutamente todas las cosas. Que Él dice y las cosas se hacen. Que Él tiene el poder de detener el rayo. Que Él tiene el poder de mover las montañas. Que Él tiene el poder de abrir la tierra. Que Él tiene el poder de apagar el sol. Si estoy creyendo así en Dios, y estás creyendo que ese Dios es tu Dios, porque este es el primer paso. Porque sirvas a Jehová tu Dios. Es necesario ese pasito. Y ahora sí, teniendo todos estos pasos, sigue lo que termina diciendo el versículo. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué? ¿Servir o amar? Leamos todo el versículo. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con todo el corazón y con toda el alma? Todo. Primero, temerle. Segundo, andar en sus caminos. Amarle y servirle. ¿Con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí sí finalmente llegar a hacerlo con todo tu corazón y con toda tu alma, todas esas cositas. Ese es el llamado de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Entonces piensa hoy en qué paso estás. ¿Sí? Si en el paso 0 de reconocer a Dios, que Dios es Dios y que Dios es tu Dios, o reconocer que este asunto es contigo, que es el paso 1, o el paso 2 de temerle, de pasar del miedo al temor reverente, o el paso 3 de permanecer en Él, andar en todos sus caminos, o en el paso 4 que ya es amarle, pero amarle de verdad, o en el paso 5 de servirle, o en el paso 6 que es con todo tu corazón
y con toda tu alma. Pongámonos de pie, por favor, vamos a orar. Oh Señor Dios Santo, oh Rey de los cielos, ante tu presencia, Señor, andando en tus caminos, reconocemos que tú eres Dios, que tienes poder y autoridad sobre todas las cosas, que tu dominio es hasta los confines de la tierra y aún más allá, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, que tú eres el Todopoderoso. Pero así de grande como eres, tuviste misericordia de mí y me has llamado a este proceso contigo. Y yo puedo hoy dar pasos hacia ti, que de pronto inicialmente no es fácil, Señor, pero tú me vas dirigiendo para poder temerte, Señor Dios, con ese temor reverente delante de ti, Señor. Hacer las cosas para ti, para honrarte, para glorificarte, para que tú seas exaltado, Señor. Con el cuidado, Señor, de hacer cada cosa tan bien, que no haya nadie que señale tu amor, Señor. Que no haya nadie que de pronto se sienta mal a causa de mis errores. Y permanecer en tus caminos, Señor. Andar conforme a ti, andar conforme a tu voluntad, aunque me cueste, Señor. Permanecer allí, Señor, andando, avanzando contigo y recibiendo esas bendiciones tuyas y ese amor tuyo y esa bondad tuya con mi vida, con mi familia, con todo lo que me rodea, Señor. Enamorarme de ti y amarte, Señor Santo. Amarte con un compromiso serio en mi corazón, no por emoción, sino por la decisión de hacer todo para agradarte a ti, Señor, y servirte como tú lo mereces, Señor, correctamente, con disposición, con entrega, haciéndolo bien, Señor, y permaneciendo firme a pesar de los obstáculos y las luchas que pueda tener. Andar contigo, Señor, sin temor a las heridas, Señor, sino servirte de corazón, con todo mi corazón, Señor, y con toda mi alma, Rey de los cielos, y disfrutar en ti esta bendición.